En la historia de la venida del Mesías, somos testigos de la magnificencia de Dios hecho hombre. Jesús, el Hijo de Dios, habitó entre nosotros, encarnándose en un cuerpo humano y viviendo una vida perfecta y sin pecado. Murió por los pecados de la humanidad, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. El alcance de su obra y redención es tan amplio como la maldición, enderezando lo que el pecado torció en el mundo por medio de su evangelio. Esta gran historia fue anunciada por Dios mucho antes de la llegada de Jesús. Profecías específicas predijeron detalles exactos sobre Jesús que los judíos de su tiempo, particularmente los líderes religiosos y cuanto más sus propios discípulos, deberían haber entendido y creído, no como sucedió con los discípulos de Emaús, que estaban desconcertados ante la agonía y muerte del Mesías. Sin embargo, también encontramos símbolos y anticipaciones a lo largo de la historia de Israel que apuntaban a este glorioso acontecimiento. Estas quizá no fueron tan claras para las personas involucradas, pero hoy nosotros podemos apreciarlas y regocijarnos en estas historias al alumbrarlas con la luz del Evangelio, que descubre su significado para nosotros. Entre estas historias hemos mencionado una de ellas, una de estas anticipaciones sobre Abraham sacrificando a su único hijo, su hijo amado, y a su hijo Isaac cargando las maderas que iban a ser utilizadas en su propio sacrificio en la cima del monte Moría. Y hemos visto cómo claramente esto anticipaba al Dios que ofrecería a su propio hijo, su hijo amado, para salvar a su pueblo. De la misma manera, hoy nos encontramos con otra historia, la historia del pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, anticipando gloriosamente la redención que traería el Mesías libertador. Para esta historia debemos sitiarnos en Egipto, cientos de años después de Abraham, cuando su pueblo, su descendencia, se encuentra padeciendo una ardua esclavitud bajo la tiranía de Faraón. Imagine la situación de los judíos en aquella época previo al éxodo. Eran esclavizados, estaban siendo oprimidos, sufriendo bajo el dominio de Faraón, sin esperanza y estancados. Su comprensión de las promesas de Dios a través del Mesías era limitada. Pero una cosa sabían con certeza. Sabían que necesitaban ser liberados de su esclavitud, que necesitaban ser libertados del poder opresor de aquel gobierno idólatra y blasfemo que no reconoce a Dios, sino que adora a muchos otros dioses. Y por esto mismo es que en cada una de las plagas que Dios envió y ejecutó por medio de Moisés, Él se enfrentó a los dioses falsos de Egipto, demostrando su poder y revelando su victoria. Él demostró de esta manera quién era el verdadero Señor de Egipto. Sus plagas enviadas sobre Egipto se dirigieron específicamente a aquellos dioses adorados en aquella tierra, exponiendo de esta manera la idolatría de los egipcios. Por ejemplo, ellos confiaban en el dios Hapi, personificado en el río Nilo, que traía con sus aguas vida a Egipto. Pero Dios demostró su impotencia, demostró la derrota de este Dios al tornar sus aguas de vida en muerte, convirtiéndolas en sangre. ¿O qué de aquella otra plaga donde las tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto? De esta manera vemos la colisión del único Dios verdadero
con el sol, o como los egipcios lo llamaban, Amón-Ra, que era adorado como su dios creador, el principal de su panteón de dioses. Pero aquí el Señor lo torna impotente al despojarlo de su luz y castigar a Egipto con 3 días en completa oscuridad. Y así podríamos continuar enumerando el resto de las plagas de Dios contra los dioses de Egipto. Pero al final nos llevaría hasta la última, la número 10, la que finalmente haría que Faraón escuche el clamor de Dios por medio de Moisés, diciendo: deja ir a mi pueblo. Y para esta última plaga es que Dios instituye la Pascua. Dios ordena al pueblo judío que cada familia tome un cordero sin defecto y lo sacrifique, que lo cocinen asado al fuego sin quebrar ninguno de sus huesos y coman toda su carne, pero dejen su sangre, porque la sangre derramada de aquel cordero inocente debía ser utilizada para pintar los postes y el dintel de sus casas. ¿Por qué debían hacer todo esto? ¿Cuál era el propósito de este ritual? ¿Tendría algo que ver con la última y 10ª plaga? Efectivamente, Dios les dice en Éxodo 12, a partir del versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. En obediencia, el pueblo de Dios aplicó la sangre del cordero a sus casas como símbolo de su fe y confianza en la liberación por medio del juicio de Dios. Y cuando este juicio llegó a Egipto, solo cayó sobre los egipcios, mientras que las casas israelitas, cubiertas con la sangre del cordero, fueron perdonadas y salvadas del juicio. Así murieron los primogénitos de Egipto, mientras que los de Israel no solo fueron perdonados, sino consagrados a Dios en vida para vivir para su gloria. Con esta última y 10ª plaga, Dios asestó el golpe final a la dinastía de Faraón, demostrándole que él mismo, que Faraón, quien se creía un dios en la tierra, no podía asegurar ni siquiera la continuidad de su propia dinastía, ni proteger su propia casa, y cuanto menos todo el pueblo egipcio. Y en aquel momento, cuando su orgullo fue finalmente quebrado, Israel fue liberado y emprendió el éxodo de Egipto. Unos 1500 años más tarde, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró en escena. Cumplió la profecía anticipada en esta historia del Éxodo, al convertirse Él mismo en el Cordero Pascual sin defecto, perfecto y sin mancha. Jesús, sin pecado, justo y santo, fue crucificado en vísperas de la Pascua. Y quizás usted recuerda aquella escena cuando los soldados romanos al pie de la cruz rompen las piernas de los criminales que estaban crucificados junto a Jesús para que finalmente mueran. Interesantemente, Dios dejó detallado en los evangelios cómo los huesos de Jesús no fueron rotos, no fueron quebrados, tal como la historia del Cordero Pascual nos había anticipado. La historia del Adviento es una historia de gloria y salvación. Jesús proclamó: el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino con este propósito,
a rescatar a la humanidad de la esclavitud más profunda, de la raíz de toda forma de opresión y esclavitud, la esclavitud al pecado, que quebranta y somete nuestra voluntad desde dentro a deseos vanos, oscuros e idólatras. Y Él ofrece verdadera libertad, una relación restaurada con Dios. Esta es la verdadera razón por la que la Navidad es gloriosa. Celebremos el nacimiento de nuestro Rey Jesús, que trae libertad y salvación a todos los que creen. Que la tierra reciba a su Rey. Feliz Navidad a todos.